Esta mañana también nos acompaña vía Zoom el ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, para tratar los temas en torno a la atención prioritaria que se brinda a la provincia de Esmeraldas tras la afectación por el invierno. Ministro, buen día, bienvenido. Buenos días, Cristian. Gracias a usted por la invitación. Ministro, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha desplegado en territorio hasta la actualidad y cuáles han sido los resultados y los beneficios precisamente de los cuales han sido los esmeraldeños? Mire, nosotros junto a la Secretaría de Riesgo somos las primeras instituciones que generamos el grado de protección integral. Es indudable que la situación en Esmeraldas es muy crítica. Tuvimos la oportunidad de hacer una visita en territorio, poder verificar inclusive la magnitud que lamentablemente generó este desbordamiento de 6 ríos en 4 cantones de la provincia, en Muisne, Esmeraldas, Atacames y parte de Quirindé. Realmente tenemos un número de casi 34.000 damnificados dentro de este proceso, perdón, de 3.400 familias damnificadas, la misma que ha ido acrecentándose. Claro está que hay que dividir entre afectados y damnificados para tener una idea. Aquellos que se les daña la casa, que no pueden retomar una normalidad, son considerados damnificados. Aquellos que de alguna forma, para hacer un símil, el agua ingresa a su domicilio y luego este decurre. Obviamente se ha afectado, pero no ha terminado, puede volver a estar en su vivienda, en su casa. Eso lo diferencia, pero créame, Cristian, que ha sido una situación muy crítica. Hemos entregado kits de vestimenta, kits de alimentos, kits de vivienda que comprende un colchón, una cocineta, una bombona de gas. Y el presidente inclusive se ha dedicado a hacer gestiones con la empresa privada para que ésta se active y podamos dar mayor cobertura a las casi 16.000 personas que lamentablemente están en esta condición luego del desbordamiento de los ríos. Sin embargo, hay temas que hay que resolverlos de manera estructural, como son la reapertura de vías. Inclusive hay comunidades en la parte alta de Carlos Concha, que es una parroquia de las más anegadas frente a esta inundación, en donde lamentablemente la vía se nos fue. Obviamente no hay acceso. El presidente el día sábado, cuando estuvimos con los militares y con los alcaldes de la provincia, dispuso al general de Boyer que haga viajes inmediatos para llevar medicina a estas zonas, hagan una verificación del área, si es que hay que sacar a personas de ahí, etcétera. Por lo tanto, el gobierno se ha activado de manera directa con todas las carteras de Estado y de manera articulada con los alcaldes de cada uno de los cantones de la provincia de Esmeraldas. Ministro, y en este tema, ahora vivimos este proceso de afectaciones por la etapa invernal. Los técnicos, los expertos lo han manifestado que no es la presencia del niño, que es una lluvia que se registró, tormentas que se registraron. El gobierno nacional, usted en este caso como vocero nos podría dar a conocer si el gobierno nacional se está preparando para poder atender a más familias en caso de que el fenómeno del niño llegue. Muchos dicen que llegará en diciembre, otros que llegará en otros meses con anticipación, pero el gobierno nacional ya está preparado para poder atender a estas familias. Los afectados ahora piden reubicación, un nuevo plan habitacional, el municipio todavía lo está analizando, se presentó el proyecto, el gobierno nacional tiene que aprobarlo, pero en fin, ¿el gobierno nacional está preparado para poder atender a estas familias? La prioridad para el presidente Lazo ha sido justamente eso, Cristian, de que tengamos la posibilidad de que cada cartera de Estado genere un plan y un programa de prevención y de reacción con respecto al fenómeno del niño. Yo quiero hacerle notar unas cifras que a usted le va a dar una visión y a quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación, de Notemar. Mire, el año pasado tuvimos 1.923 familias damnificadas por épocas invernales, quienes accedieron al bono de contingencia como tal. En este año, a la fecha con corte a mayo, tenemos 3.500 familias, lo cual ya le da una idea más o menos proyectada de lo que puede pasar. Sin embargo, se prevé que en esa misma condicionalidad llegaríamos a tener 11.000 familias en términos de damnificados. Esto considerando el acercamiento del fenómeno del niño, pero no el fenómeno del niño como tal. Ahora le doy una cifra adicional. Desde octubre de este año hasta abril del próximo año, esos 10 meses aproximadamente, se tiene previsto en una proyección que se ha hecho en la Secretaría de Riesgo mediante simulaciones por todas las realidades que se ha vivido, 57.400 damnificados.
por lo cual nos ha obligado que todos los ministerios, en nuestro caso, prever justamente las condiciones financieras, las condiciones de apoyo y de protección social, la movilización de personal, de estructura de contención como educadores, técnicos, psicólogos. Nosotros somos la línea que da contención inmediata a aquellos sectores vulnerables, fundamentalmente niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad que tenemos dentro de nuestra población objetiva, sin descuidar a toda la población en su conjunto, pero lo fundamental, eh, Cristian, es que se tenga esa posibilidad de atender a los niños y niñas, a todas las personas de manera inmediata. Entonces, imagine usted la magnitud. Si nosotros ponemos solo el 30% para este año de esos 57.000, estaríamos hablando de 17.000 personas aproximadamente o familias aproximadamente damnificadas en este año dentro del periodo fiscal, entendiendo un crecimiento exponencial con respecto al año 2022, que fue, reitero, 1.923 personas. Con esto, obvio, cada cartera de Estado está preparada ya. Tuvimos una reunión en el COE nacional en donde las 6 mesas hicieron una presentación con cada líder de mesa sobre las acciones que se llevan adelante. Y a ello se adicionó otras carteras de Estado que pueden pertenecer a las mesas, pero como la nuestra no la lideramos, formamos parte, pero y generamos un informe particularizado con respecto al accionar y la respuesta que el gobierno nacional deberá dar al fenómeno del niño en el momento en que éste se presente. Pero esto, recuerde, Cristian, no es un tema solo del gobierno nacional que nos estamos preparando. De hecho, el presidente hará una presentación de este primer borrador. ¿Y por qué llamo primer borrador? Porque si bien lo complementamos como gobierno, tiene que a su vez, acondicionarse en las corresponsabilidades que tienen gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales, inclusive parroquiales, porque esta es una realidad de toda la instancia del Estado ecuatoriano, pero también del sector privado, en esa activación de solidaridad que tendremos que demostrar los ecuatorianos en el momento que este fenómeno del niño se presente, el niño se presente en varias provincias, particularmente del litoral ecuatoriano. Ahora, ministro, en esta cifra que usted nos da a conocer sobre los afectados o las personas que se atendió por parte del gobierno nacional, el 26 de marzo del 2022 en Esmeralda se dio uno de los sismos más fuertes en las últimas épocas. Hay familias que todavía continúan afectadas. También iban a ser reubicadas puesto que el semáforo de sus viviendas se quedó en rojo por las graves afectaciones construidas en lugares no adecuados. Estas familias también están siendo parte de los programas de atención que ahora brinda el gobierno nacional. Mire, el presidente, considerando todas estas realidades, nosotros tuvimos 1.317 familias damnificadas con respecto al sismo del 2022 en la ciudad de Esmeraldas. Se atendió en la primera línea, reitero, de protección social de manera inmediata, se entregaron los bonos a todas ellas. Sin embargo, el proceso de construcción depende de muchos elementos. Usted tiene dos condicionalidades que deben ser subsanadas para la construcción de una vivienda. La primera, que es demostrar la pertenencia del bien que ha sido destruido. Aquí nos hemos encontrado porque normalmente hemos tenido áreas en las cuales lamentablemente son invasiones y eso obviamente no le da la pertenencia legal, pero la normativa del Ministerio de Vivienda cambió para buscar una posesión, por lo menos que se garantice una posesión, pago de una luz, algo, declaraciones juramentadas, porque es un sector público, es recurso público y tiene que estar sustentado. Y en ese sentido se ha facilitado para los ciudadanos estas realidades y por ello hemos venido arreglando algunos problemas. Pero también hay otra condicionalidad, la que no puede sentarse dentro de una zona de riesgo, porque sería una irresponsabilidad. Nosotros pensemos en Carlos Concha, en Esmeraldas, por ejemplo, el margen del río se llevó todas las casas. Obviamente que no podemos volver a construir en el mismo margen del río. Por lo tanto, para la construcción tiene que activarse una coordinación con la alcaldía de Esmeraldas que verifique una zona de implementación de un nuevo programa de vivienda.
Y esas son las dificultades que se encuentran en el camino, pero la atención continúa en términos de carácter social, que es lo que a mí me corresponde para garantizar salud, educación, bienestar social, sin perjuicio de que el espacio de vivienda camine con la celeridad que las condiciones a veces le permiten, porque usted puede tener el recurso del Ministerio de Vivienda, se haya logrado considerar ya la posesión del bien por parte del perjudicado, pero no tenemos el lugar donde emplazar el manejo del suelo y de las tierras desde los municipios. Ahí viene una contribución directa que tiene que hacerse por parte de los municipios en cada una de las ciudades del país. Ministro, y en ese mismo tema, la contribución directa, el alcalde de Esmeraldas presentó 13 proyectos, 9 fueron aprobados o al menos aceptados por el gobierno nacional el sábado anterior cuando estuvieron acá en Esmeraldas, pero el municipio de Esmeraldas no tiene capacidad de endeudamiento para poder adquirir económicamente y poder hacer los nuevos planes habitacionales. Hablábamos con los técnicos en una entrevista anteriores que tienen que trabajar contra reloj. Ecuador no es Corea, no es Japón, para en pocas semanas, en pocos días construir el plan habitacional. ¿Qué va a hacer con el gobierno nacional? ¿Va a haber excepciones para dar créditos a Esmeraldas específicamente o simplemente tienen que seguir esperando y la empresa privada será la que tiene que intervenir a través de la autogestión que haga la municipalidad? Mire, con el alcalde se llegó a varios acuerdos, entre esos las construcciones de muros de escoller en varios puntos de la ciudad que lo tienen cada uno de los ministerios, la alcaldía definido. Además de ello, usted recuerde que el presidente priorizó con el Banco del Estado la entrega de recursos para la adquisición de maquinaria que complementa la entrega de los piedra de escollera más la maquinaria que se inserta, y eso es lo que está el gerente general del BEDE trabajando con celeridad para que esos proyectos priorizados en aquel día sábado se cumplan como tal. Por lo tanto, existen varias acciones, por ejemplo, la culminación del puente que el alcalde de Esmeraldas lo planteó. Todo ello estamos dando un seguimiento. He conversado con el ministro de Obras Públicas, que el día de ayer estuvo en la ciudad de Cuenca, pero que hoy tendremos una reunión. Yo viajo a la provincia de Tungurahua, regreso a la capital en horas de la tarde y me estaré reuniendo con el ministro para poder evaluar el avance de todos estos procesos. Sin embargo, usted bien lo cita, el Ecuador no es Corea en algunas condiciones de construcción porque tenemos regulaciones normativas muy rígidas, muy rígidas, que usted no puede soslayarlas. Le comentaba hace un momento sobre el requerimiento mínimo de tener una condición de posesión de un bien. A veces eso no se lo logra también, porque inclusive no puede demostrarse ni siquiera el pago de la luz, porque es luz que no tiene regulación, es luz no formal, para llamarlo así, en donde nos encontramos con realidades humanas muy críticas, pero el Estado, a través del MIES y a través del Ministerio de Vivienda, busca alternativas. Lo fundamental es articularnos, así que esos proyectos que se priorizó con el presidente efectivamente están dentro de ese proceso, y el gerente del Banco del Estado, el ministro de Obras Públicas están en ese camino para priorizar en todos los cantones a los cuales usted hace mención. Ministro, regresando al tema de los beneficiados o las personas que serán beneficiadas, lo preocupa tanto a la comunidad y es el tema de llenar los requisitos, las fichas, la tramitología que hay que realizar para poder adquirir al crédito o al bono que se va a dar para arrendamiento, entre otros beneficios que está dando el gobierno nacional a través del MIGES. ¿Va a haber excepciones? ¿Se va primero a ayudar a las familias y luego se les va a pedir los requisitos? Porque en este caso las familias lo han perdido todo, sus identidades, se saben solo el número de cédula en muchos de los casos y en otros no se lo saben. Se va a trabajar coordinadamente con el registro civil para que hagan las campañas y se puedan entregar estos beneficios a la comunidad, o se les va a pedir todos los requisitos burocráticos. Mire, hablé con la ministra de Telecomunicaciones sobre este tema. Las brigadas de registro civil están activadas. Necesita tener una identificación. Cristian, yo lo entiendo desde su perspectiva de opinión pública y de investigación a través del periodismo, pero también deberían comprendernos a quienes administramos recurso público. Los órganos de control no tienen miramientos con respecto a si cumple o no la ley. La ley hay que cumplirla, la norma hay que cumplirla. Yo no puedo, por decirlo así, entregar la casa y después saber a quién le doy. O sea, primero hay que hacer un registro de valoración. Toma unos días, tampoco es un trámite burocrático burdo y acrecentado, pero si hay realidades humanas que hay que darle cobertura, como por ejemplo no tienen la cédula, hay que sacárselas.
pero no puedo entregar los recursos, que es recurso suyo, de los esmeraldeños, de los ecuatorianos, así por así. Tiene que cumplirse ciertas regulaciones, porque a eso estamos obligados los servidores públicos, el conserje, el ministro, el presidente, todos. Todos estamos obligados a cumplir la norma y la ley. No puede haber excepcionalidades y en ese sentido lo que hay es facilitaciones, facilidades que se tienen que dar a los ciudadanos para que esto de aquí sea lo menos traumático posible. Por ejemplo, en el caso de la entrega de kits, generamos acciones directas con la Secretaría de Riesgos, con las municipalidades, entregamos ayuda humanitaria, etcétera. Pero ya cuando se trata de recursos, cuando se trata de la entrega de un bono, esto tiene que ser evaluado de acuerdo primero a un listado que entrega la Secretaría de Riesgos, que lo trabaja con la municipalidad, con nosotros. Primero tenemos que hacer un catastro, luego de ello ya la identificación plena con una cédula. Pero si no la tiene la cédula, no puede acercarse a un sistema financiero y decirles por esta vez no le den, ¿no? Porque no podríamos saber si es la persona o no a la que le pertenece. Y si la cédula es un problema, están brigadas de cédula, de cedulación inmediata del registro civil, trabajando en la zona para poder cedular a las personas. Pero son mínimos requisitos, no hay un trámite burocrático gigante, por llamarlo así. Es el catastro de las personas, la entrega de la información al MIES, el MIES adjudica el bono y la persona va con la cédula. Es solamente aquello, pero pedirles que haya excepción con la entrega de la cédula, ningún sistema financiero en el mundo se lo va a permitir. Ahora, ¿cuándo regresará el ministro Esteban Bernal para darle continuidad y seguimiento a estos procesos en la provincia de Esmeraldas? Bueno, estaré pronto. Yo creo que en estos días hemos estado articulando temas que también otros sectores del país me demandan. Estaré hoy, como le decía, en la provincia de Tungurahua, en la provincia de Cotopaxi. En horas de la tarde volveré. El día de mañana tendremos reunión preliminar con seguimiento de compromisos presidenciales, que es lo que busca que la palabra del presidente, que la empeñó el día sábado con cada alcalde, se vaya dando cumplimiento acorde a esta sesión de trabajo que fue fructífera, necesaria, prudente, pero que el Estado ecuatoriano generará la inversión que el presidente comprometió. Muy bien, muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Gracias a Esteban usted, Luis. Bernal nos ha dado a conocer sobre los trabajos y planes de acciones que se van a realizar para los damnificados o afectados en la ciudad y provincia de Esmeraldas tras la etapa invernal durante el domingo 4 de junio. Las acciones se ha dicho que se ha trabajado y se está trabajando de manera articulada con el registro civil para el tema de la cedulación de los posibles beneficiarios